Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de si me pueden auditar las secretarías de finanzas o tesorerías del Estado los impuestos federales. Bien, pues sabemos que ya hemos platicado en capítulos anteriores que existen los impuestos federales, estatales y municipales. Los federales, digamos que son los más importantes, los tres más importantes, el ISR, el IVA y el IEPS. En este caso, al ser impuestos federales, la autoridad encargada de cobrar esos impuestos pues es la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, el mentado SAT, ¿no? Pero hemos de saber que la autoridad del SAT tiene un convenio, la Secretaría de Hacienda, que es como la secretaría encargada, tiene un convenio de colaboración con los 32 estados de la República, donde con ese convenio de colaboración les da la autorización a cada uno de los estados de la República, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, para que ellos puedan también ayudarle, por así decirlo, a hacer auditorías y a cobrar impuestos, obviamente, en el ámbito federal. Aún y cuando se supone que por regla, por así decirlo, pues un estado, una entidad federativa, las autoridades de esa entidad federativa no me podrían cobrar impuestos federales, pues con este convenio de colaboración sí se puede. Entonces, que no se nos haga raro que el día de mañana llegue un requerimiento o una visita domiciliaria o una revisión de gabinete de parte de la Secretaría de Finanzas de mi estado, del estado de Nuevo León, el estado de Coahuila, el estado de Chihuahua, donde me estén pidiendo impuestos federales. Muchas veces abogados que no se dedican a este ramo, que no son expertos en temas fiscales, me ha tocado ver cómo asesoran a los contribuyentes diciéndole no, es que ya ganó ese asunto porque la Secretaría de Finanzas no tiene competencia para poderle revisar esos impuestos. Obviamente pues, es completamente falso. ¿Por qué? Porque sí existen esos convenios de colaboración de las 32 entidades federativas donde las finanzas de los estados sí me pueden revisar esos impuestos. Ahora, ¿qué sucede con estos impuestos? Bueno, la autoridad tiene entre varias atribuciones que le dan, pero básicamente, digamos, las más importantes son tres: poder hacer requerimientos, poder hacer auditorías y obviamente cobrar los impuestos. Entonces, en ese sentido, cuando una Secretaría de Finanzas de algún estado detecta que un contribuyente en su planeación que ellos hacen, que pues a lo mejor hay algún elemento que creen o revisan que puede haber alguna omisión de algún impuesto, pues ellos pueden ejercer las facultades de comprobación. Normalmente las dos que ejercen es visita domiciliaria y revisión de gabinete. La revisión electrónica no la pueden hacer directamente la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué? Porque recordemos que esa es por buzón tributario y el buzón tributario únicamente tiene acceso al SAT. Entonces, la revisión de gabinete y la visita domiciliaria, como todavía se pueden hacer vía notificaciones personales, pues son como las hace normalmente. Porque aun y cuando el estado tenga su propio buzón tributario, porque algunas veces pasa que los estados también ya tienen su buzón tributario, ese buzón tributario sí no pudiera servir para efectos fiscales federales. ¿Por qué? Porque ese buzón normalmente únicamente le va a servir para ellos cuando vayan a auditar impuestos estatales o para todo su ámbito estatal. Ahí no tendrán ningún problema para usarlo, pero para temas federales pues sí estarían ahí un poquito contraviniendo. Pero recordemos que el Código Fiscal sí les permite todavía a las autoridades hacer las notificaciones de manera personal, entonces las hacen de manera personal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando una autoridad estatal llega a revisarme? Bueno, pues que va a hacer exactamente lo mismo. Tiene que seguir los mismos lineamientos que seguiría la autoridad federal para hacerme una revisión de gabinete, una visita domiciliaria. Tiene que seguir todo al pie de la letra, pero con ellos es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque recordemos que ya lo hemos platicado también en ocasiones anteriores, que pues lo más importante que haga cualquier autoridad es que debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Qué significa esto? Pues que me digas el motivo por el que me estás revisando y el fundamento donde te dan el permiso para revisarme, ¿no? Entonces, las autoridades estatales tienen que, cuando hacen una revisión, pues fundamentarse básicamente primero en el convenio de colaboración y posteriormente también en su código fiscal del estado. ¿Por qué? Porque si me está revisando a mí, por ejemplo, el director de fiscalización de la Secretaría de Finanzas de cierto estado, pues ese director de fiscalización tiene que tener en su atribución, en su reglamento interno, tiene que tener esa atribución que le da para poder hacer revisiones, obviamente luego también cobijada con el convenio, ¿no?
Pero entonces, pues sí tienen que tener un poquito más de cuidado con la parte de la fundamentación, las autoridades estatales. Bien, entonces las autoridades estatales sí me pueden hacer una revisión. Como les decía yo, pues va a ser exactamente igual como si me hiciera una revisión el SAT. Y incluso vale, por así decirlo, lo mismo que la revisión del SAT, ¿no? Si a mí me revisó, por ejemplo, el ISR del 2020, me lo revisó la Secretaría de Finanzas de mi estado, el SAT ya no podría revisarme otra vez ese ejercicio porque ya está revisado. Se entiende que está revisado por la autoridad, ¿no? Independientemente sea federal o estatal, ya está revisado ese ejercicio. Claramente sí me lo pueden revisar otra vez, siempre y cuando detecten hechos nuevos o novedosos, ¿no? Pero eso es en general, pues, o sea, siempre me lo pudieran revisar. Pero en teoría, si ya me revisó finanzas del estado, el SAT ya no me puede volver a revisar ese mismo ejercicio, ¿sale? Sí puede haber, hay veces que hay supuestos donde sí puede haber un cambio de que le diga al SAT con permiso, déjame, le sigo yo la auditoría, sí se puede hacer eso, pero es muy raro los casos, ¿no? Casi siempre cuando empieza finanzas, termina finanzas del estado. Entonces, ¿qué va a suceder también aquí cuando lleguemos a la determinación del impuesto? Bueno, cuando lleguemos, si hay una revisión de algún impuesto y incluso dicen que sí debo ese impuesto, pues la propia Secretaría de Finanzas va a determinar el crédito fiscal y me lo va a tratar de hacer efectivo, ¿no? Me va a cobrar los impuestos con los medios de apremio, con el embargo, como pueda cobrarme, ¿no? También en el tema de los medios de defensa, es importante entender que, pues, al estar ante una autoridad estatal, si yo optara por irme al recurso de revocación, que es el primer medio de defensa, pues recordemos que ese recurso se interpone ante la autoridad que hizo el acto. Entonces, en este caso, como la Secretaría de Finanzas fue la que hizo el acto, yo el recurso de revocación no lo presento ante el SAT, lo voy a presentar ante la propia Secretaría de Finanzas de mi estado porque ellos fueron quienes emitieron ese acto, ¿no? Obviamente todo fundamentado en las leyes federales, pero ese recurso, ese primer recurso se va a poner ante las finanzas del estado. Ya posteriormente, si me voy a un juicio contencioso, pues en el juicio contencioso, ahora sí digamos que es en el ámbito federal, pues ahí es igual si demando al SAT o demando a la Secretaría de Finanzas, que de hecho normalmente se demanda a los dos, ¿no? Entonces, en este caso nada más es la única diferencia, que el recurso va a ir todo con finanzas. Es decir, todo lo voy a entender con finanzas del estado. Y ellos serán los encargados, en su caso también, si hubiera una autocorrección, un acuerdo conclusivo, pues ellos van a ser los encargados de llevar todo el procedimiento. ¿Qué beneficio tienen las finanzas de los estados? Bueno, en el convenio de colaboración dice que a las finanzas de los estados, los impuestos que ellos determinen y cobren, pues van a ser entregados a ellos como participaciones, ¿no? Digamos que si yo soy finanzas del estado de Michoacán y yo determino a un contribuyente de ahí de Michoacán que me debe 2 millones de pesos y me pagan los 2 millones de pesos, esos 2 millones de pesos en teoría entrarían a las arcas del estado de Michoacán, ¿no? Es como el convenio que existe donde ayúdame a revisar y ese dinero pues te lo regreso yo en vía participaciones, ¿no? Es como el beneficio que tendrían las finanzas de los estados, ¿no? Entonces, pues que no se nos haga raro si me llega a hacer una revisión finanzas del estado. Sepamos pues que también debemos de no hacer caso omiso. También pueden hacer invitaciones, incluso requerimientos también. Si me detectan un impuesto que no he declarado, pueden hacer requerimientos, incluso ponerme multas también. Entonces, pues digamos que son pues ayudantes o coadyuvantes del SAT. Por lo tanto, pues también no lo echen en saco roto. Si me llega una revisión o me llega cualquier cosa de finanzas, pues también denle la misma importancia como si me llegara por parte del SAT. Porque a veces me ha tocado contribuyentes que dicen, no, pero no es el SAT, es de finanzas. Bueno, no es que no importa si es uno u otro. Al estar en convenio de colaboración es como si fuera el mismo SAT, ¿no? Bien, pues eso es todo el capítulo de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Que pasen todos un muy buen día.